momento en que una mamá va al ginecólogo porque está embarazada y con su esposo, con su pareja, con quien esté, reciben la noticia de que el bebé está bien y que hay latido cardíaco, es sumamente emocionante. Pero se han puesto a pensar si el ginecólogo le dice no son un solo latido, sino son 2 o son 3. Imagínense cuál debe ser la reacción de una mamá cuando dice que va a tener mellizos o trillizos. De eso vamos a hablar el día de hoy, de los embarazos múltiples. Sí, y de hecho, si te pones a pensar, como dices, ¿no? Ya de por sí el tener un solo hijo es un momento de cambio, es sumamente emocionante. ¿Qué pasa cuando son 2 o 3? Y sobre todo los papás se preguntan, ¿pero cómo pasó esto? ¿No? Claro. Porque de repente no hay en la familia un historial de gemelos o de mellizos. ¿Cómo así ahora tengo 2 en vez de 1 o 3, como dices, ¿no? Y entonces empiezan las preguntas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y son preguntas que son bastante, digamos, normales hacerse, ¿no? Hay riesgo, ¿no? Va a ser por cesárea el parto, puede ser vaginal. Entonces, todas estas dudas que florecen, porque obviamente es un acontecimiento que no es muy común, ¿no? Es verdad. Y a mí debo confesar que me encantan y me emocionan los embarazos. Siempre me parece hermoso el hecho de que venga un personaje nuevo a este contexto que podríamos vivir. Y cuando es un embarazo múltiple, ¿no? Cuando vienen 2, bueno, nunca he presenciado o nunca he sido, nunca he visto 3 trillizos así, pero me debo seguro emocionar el triple más de lo normal, ¿no? Pero como vamos a hablar de este tema tan bonito, tenemos a un invitado. Él es Walter Ventura, él es médico fetal. ¿Cómo estás, Walter? Bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Walter. Bienvenido. Walter, tengo una primera pregunta. ¿Cómo se produce, cómo así se genera, aparece un embarazo múltiple? Claro que sí. Hay 2 maneras de que se produzca un embarazo múltiple. La primera manera es cuando la mujer, por algún factor, en vez de enviar un óvulo, envía 2 óvulos. Entonces, en ese ciclo menstrual se van a contar 2 óvulos, tiene la relación sexual y luego va a ser fecundado por 2 espermatozoides diferentes. Entonces vamos a tener los 2 mellizos, que pueden ser de sexo diferente, que pueden ser de carga genética diferente, que pueden crecer incluso a un ritmo diferente. Y ese es el tipo de embarazos múltiple más frecuente. Y el otro tipo de embarazo múltiple que es menos frecuente es cuando la mujer solamente entrega un óvulo, se fecunda con el espermatozoide y en las primeras horas o primeros días, por alguna causa biológica que todavía no entendemos bien los médicos, se produce la división. O sea, al producirse la división vamos a tener al final 2 bebés que van a ser del mismo sexo, de la misma carga genética y generalmente van a crecer a la misma velocidad. Ahora, eso es cuando educamos de manera natural. Eso ocurre aproximadamente de cada 100 mujeres, le ocurre a 1 o 2 mujeres. 1 a 2%. Y tenemos también otra forma, que es cuando tenemos parejas que no pueden tener bebés, Claro. acuden al médico porque quieren tener su familia, y el médico cree por conveniente no poner un embrión, sino poner 2 embriones. Eso es lo que llamamos fertilización asistida. Entonces esa es la mecánica que tenemos actualmente de por qué tenemos embarazos múltiples, y de hecho esa mecánica ha hecho de que tengamos ahora una frecuencia de casi 3% de embarazos múltiples. claro. Wow. Y Walter, una pregunta. ¿Estos embarazos múltiples se consideran de alto riesgo? Va a depender mucho de la madre, va a depender si son 2, si son 3, si son 4, porque hay casos, ¿no? Muy pocos, pero hay casos que hasta llegan a las noticias porque son cosas muy como atípicas, ¿no? ¿Se consideran de alto riesgo? Muy bien. Todo embarazo múltiple hay que considerarlo de alto riesgo obstétrico, ¿no? Eso quiere decir que el cuidado de esta mujer embarazada debe ser de una manera diferente a aquella mujer que tiene un embarazo único. ¿De acuerdo? Los ginecólogos, etcétera, estamos acostumbrados a manejar gestantes con un bebé. Sin embargo, cuando son 2 bebés
o incluso hasta más de 2 bebés, necesitamos la ayuda de otro especialista que es el médico materno fetal o el médico fetal para que nos pueda asesorar cómo hacer el enfoque y el seguimiento de estas pacientes. Esa pregunta me parece muy importante. Interesante porque a veces los médicos fetales, que es una especialidad que recientemente está creciendo cada día, tienen que ser parte del soporte, de la atención de estas mamás, porque tienen muchas probables complicaciones y deben ser manejados integralmente. ¿Y cuál es el abordaje que ustedes le dan a esta mamá que tiene un embarazo múltiple? ¿Qué de diferente hacen de un ginecólogo tradicional? Claro. Lo primero que tenemos que entender es que el cuerpo de la mujer está preparada para llevar el bebé, es decir, llevar este embarazo hasta las 40 semanas, que es lo que normalmente ocurre. Pero cuando tenemos un embarazo múltiple, la mayoría de ellos termina antes de la semana 38 o 37, incluso. Es decir, gran parte de ellos van a ser prematuros. Y ahí viene el enfoque multidisciplinario. No solamente tenemos que tener un ginecólogo, al materno fetal o fetal, sino también tenemos que tener un sitio, un hospital o una clínica que cuente con el neonatólogo para que pueda atender a estas pacientes. Lo primero que hacemos los médicos fetales cuando viene una paciente con embarazo múltiple, y lo que debemos hacer ahora en el año 2021 no se debe de pasar, es decirle a esa paciente si ese embarazo que lleva es un embarazo de 2 placentas o es un embarazo de una sola placenta. Si el embarazo es de 2 placentas, es decir, cada bebé tiene su propia placenta, nos quedamos un poco más tranquilos y hacemos el seguimiento cada 4 semanas de esta paciente. Pero si el embarazo es de una sola placenta, es decir, ambos bebés dependen de una fuente nutricional única, entonces nos preocupamos un poquito porque tenemos que entender que estas pacientes se pueden complicar hasta en un 30% de Así es decir, de cada 10 pacientes con embarazo, nosotros le llamamos monocoreal placenta, una sola placenta, 3 por lo menos se van a complicar. Entonces tenemos que anticiparnos a eso. Eso es lo primero que tenemos que hacer. En el caso del monocoreal, hemos dicho, bueno, es un embarazo de una sola placenta, a esta paciente le damos un seguimiento por lo menos cada 2 semanas. Claro. Por lo menos cada 2 semanas, porque estas complicaciones se pueden enfrentar súbitamente. Así es, eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces decimos, no, pues no va a pasar nada, no, es más, es menos, pero sí tienen mucho riesgo estas mamás y el bebé y los bebés obviamente, ¿no? Y eso es bien importante saberlo. Y todos tienen que nacer por cesárea, ya no nacen gemelares por vía vaginal, ¿o sí? Cuando una paciente tiene un embarazo múltiple, el riesgo de que sea sometido a una cesárea es mucho mayor, porque a veces los bebés no se acomodan de la forma que nosotros esperamos que se acomoden, no crecen al ritmo que nosotros esperamos que crezcan, y hay varios factores que favorecen el mayor riesgo de cesárea. Sin embargo, si ambos bebés están en posición adecuada, crecimiento adecuado, la edad gestacional adecuada, se puede intentar tranquilamente el parto vaginal. Qué bonito. Qué interesante, muy, muy interesante. Hay muchas preguntas que tenemos aún. Así es que, ¿te parece si vamos a una pausa, Walter, y regresamos para poder seguir conversando? Porque el tema está súper interesante. Ya regresamos. ¿Te imaginas? Bueno, el día de hoy estamos conversando sobre los embarazos múltiples, que es un tema súper interesante, con mucha información. Estamos conversando con Walter para que nos pueda ayudar a esclarecer un poco el tema. Hemos dicho ya que cuando hablamos de embarazos múltiples, 2 o más, ya se considera un embarazo de alto riesgo porque hay ciertas, o sea, el cuerpo de la mujer está listo para tener un hijo, ¿no? Pero cuando ya es casa de 2, 3 o más, definitivamente hay ciertos factores a tomar en consideración. Y Walter, en relación a estos, digamos, a estos embarazos múltiples, cuando la madre está gestando, cuando hablamos de un embarazo de un solo bebé, se habla de aproximadamente una ganancia de peso entre 8 a 9 kilos aproximadamente, ¿no? En este caso, me imagino que es el doble, o cómo es que se maneja, por ejemplo, el tema del peso, del tema nutricional, la alimentación, la suplementación, qué es lo que la madre
digamos, debería de esperar, que cómo cambiar tanto sus hábitos como su cuerpo, ¿no? Sí, eso es una pregunta muy interesante. Exactamente, esa es la ganancia ponderal que nosotros denominamos en un embarazo aproximadamente de 8 kilos, como máximo 12 kilogramos. Pero una paciente con 2 bebés va a ganar más peso. No gana más peso porque están 2 bebés, porque se suma el peso del otro bebé, sino que gana más peso, ¿no? Porque esa paciente va a acumular más líquidos, Claro. se va a congestionar más. El corazón de una mujer gestante trabaja por lo menos 30% más de una paciente no gestante. Y cuando tenemos un embarazo doble, ese corazón puede llegar a trabajar hasta 50% más de lo que trabaja una mujer que no está gestante. Entonces hay una sobrecarga hídrica, hay un mayor acúmulo de líquido y por lo tanto la paciente va a subir más de peso. Ahí siempre tenemos el enfoque de un embarazo múltiple, siempre es multidisciplinario y siempre nos apoyamos de un nutricionista para que nos pueda asesorar o mejorar los hábitos nutricionales de nuestra paciente. Entonces es importante controlar esa ganancia de peso. Wow, estoy impresionado el uso, la capacidad del corazón, ¿no? Debe tener un corazón más grande esa mamá, ¿no? Yo tengo una prima que tiene un par de gemelos y, ¿verdad? Mi prima tiene un corazón enorme. Yo creo que por eso pudo, ¿no?, sostener el embarazo. Y quería preguntarte también sobre estos cuidados que debe tener una mujer gestante de un embarazo múltiple. Tiene que tener cuidados especiales, calculo, ¿no? Diferentes. ¿Cuáles son estos? Sí, pues, siguiendo la pregunta anterior, como la más líquido, normalmente una gestante hace una anemia o la hemoglobina le baja porque hay más líquido y la misma carga de que se disminuye. Esta anemia es mucho más frecuente en un embarazo gemelar, su hemoglobina va a bajar mucho más. Entonces hay que darle un soporte nutricional, hay que darle, tiene que estar bien suplementada de vitaminas, tiene que estar con un buen hábito nutricional, tiene que estar tomando líquidos a voluntad, tiene que estar monitorizándose la presión arterial, porque estos pacientes tienen más riesgo de hacer presión alta, por eso que nosotros queremos que las consultas sean más frecuentes. Tiene que entender desde un primer momento los signos de alarma que se puedan presentar en este embarazo, que son diferentes a un embarazo único. Normalmente nosotros le hablamos a las pacientes con embarazo único de los signos de alarma ya en una etapa intermedia o media. En estas pacientes hay que mencionarle esos signos específicos desde un primer momento, ¿no? Claro. Y Walter, y tú mencionaste al inicio que habían varias formas de que se produzcan los embarazos múltiples. Y yo dividiría que son en verdad formas obviamente que se producen de manera natural y cuando uno hace fertilización asistida. ¿Hay diferencia en los gemelos o en el embarazo gemelar cuando es por fertilización asistida que cuando es, por ejemplo, por la vía natural? ¿Hay alguna complicación más, alguna susceptibilidad más a tener problemas o es idéntico? Sí, hay una diferencia que hay que mencionarla también. Cuando hacemos una fertilización in vitro, el médico pone 2 embriones, entonces tenemos 2 bebés con diferentes placentas, puede ser varón y mujer, ¿cierto? Normalmente cuando el médico decide hacer una fertilización in vitro es porque ya estamos viendo una paciente de mayor edad y por lo tanto mayor riesgo. Si hemos hecho una fertilización in vitro es porque esta paciente tiene un problema crónico. Claro. Son pacientes de más riesgo. Cuando hablamos de fertilización asistida, hay más riesgo también de que se produzca embarazo gemelar, aún así pongamos uno. Por alguna razón, cuando se pone un embrión, estas pacientes a las cuales se ha manipulado y se les ha puesto un embrión, tienen más riesgo de que este embrión se duplique. ¡Wow! Y por lo tanto terminemos en embarazo idénticos en una paciente que vino solamente por un bebé. 2 por 1. Y un embarazo de una sola placenta ya habíamos dicho que conlleva un 30% de riesgo de complicación.
Interesante. Que Súper interesante. El embarazo múltiple es una condición en la cual es otro mundo, ¿no? Y por eso existen los médicos fetales como Walter, ¿no? Qué interesante, qué Walter, interesante. yo tengo una pregunta, disculpa que te corte. Claro que sí. Cuanto ya, todos los cuidados previos, durante, ¿qué pasa después ¿Con la mamá? con la mamá? Claro, estaba pensando en lo mismo. ¿Qué pasa con la mamá? ¿Qué pasa con los bebés? Porque cuando hablamos de embarazos múltiples no solamente hablamos de 2, pueden ser 3 también, ¿no? Claro. Claro. Cuando hablamos de embarazo múltiple, habíamos dicho que son bebés que nacen antes de las 40 semanas. Más del 50% de estos bebés nacen alrededor de la semana 36. Entonces son bebés que no completaron su maduración en el vientre materno. Normalmente estos bebés no tienen peso que se logra en un embarazo único. Digamos que un peso promedio de estos bebés cuando llegan a su tiempo, al momento de nacer, es entre 1.200, 2.700 a 2.800 gramos, es el peso promedio. Nunca tenemos bebés en menos de 4 kilos, porque eso es muy difícil. Claro. Entonces, son bebés que ameritan una atención pronta de los médicos Claro. para que puedan vigilar el crecimiento de estos bebés. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos que apoyarlo también con los pediatras. Con la mamá, normalmente habíamos dicho de que estos pacientes tienen mayor sobrecarga cardíaca, su fisiología va a cambiar, entonces también son pacientes que tienen que estar cuidados por su médico ginecólogo. Son pacientes que siempre se les recomienda mejorar su condición nutricional y sobre todo mejorar su estado físico también. Estas pacientes pueden revisar pronto su ejercicio para que puedan fortalecer todos los músculos que fueron bastante distendidos durante el embarazo. Y aparte que son familias que van a estar ocupadas. Obvio. 2 o 3. Claro. Increíble. Qué linda toda esta información que nos has dado, Walter. En verdad, como dije hace un rato, a mí me emociona el tema de los embarazos y más cuando son múltiples, ¿no? Y creo que es muy bonito conocer todo esto para cuidarnos siempre. Te agradezco muchísimo por toda la información, ha sido súper educativa y espero que te podamos tener pronto en el programa de nuevo en otro episodio. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes. Encantado de estar aquí, dispuesto a responder las preguntas. Buenísimo. Gracias, Walter. Les mando un abrazo a todos. Gracias. Perdóname. Mira, ¿saben que no solamente hay embarazos múltiples clásicos? Yo digo por qué. Mis hijos se llevan 1 año de diferencia, pero cuando los niños se llevan menos, se conocen como Irish Twins, que son gemelos irlandeses, porque le pusieron un nombre así en Estados Unidos, porque cuando llegan los irlandeses de Estados Unidos, migrantes, empiezan a tener hijos muy seguidamente, y son como gemelos. Entonces, ¿a qué va este comentario? A que no solamente es el hecho de tener 2, y son 2 y todo es por doble, sino que el ambiente psicológico en el que se crían, cómo enfrenta la mamá y el papá este hecho, cómo lo van a enfrentar ellos cuando sean más grandes, también es un tema que hay que tener en consideración cuando hay embarazos múltiples, ¿no? Efectivamente, y de hecho el proceso, en el caso de los gemelos o mellizos, muchas veces se cree que van a ser idénticos en su forma de pensar, de vestirse, en sus gustos, de vestirse, etc. Y en verdad no. Y hay que ir rompiendo un poco esa idea porque debemos entender a cada uno como un individuo. Así es. Y cada individuo es particular con todas las cosas que pueden diferenciarlos, ¿no? Y es muy importante porque podría generar algún tema emocional, de repente psicológico, hacia el futuro, en cuestión de competencia, en cuestión de autoconfianza, en cuestión de autoestima, ¿no? Hay muchos temas ahí que debemos cuidar ya cuando han nacido los bebés. Y de hecho, ahí la psicología perinatal juega un rol muy importante. Ya, pero ¿qué les parece si seguimos hablando de esto? Después de la pausa, porque los veo todos muy conversadores. Sí. Vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando sobre los embarazos múltiples. Excelente. Estamos de regreso aquí en Cada Día Mejor hablando sobre los embarazos múltiples. Hemos estado conversando con el doctor Walter cómo estos embarazos
son de alto riesgo, que hay que tomar ciertas precauciones porque el cuerpo de la mujer va a recibir a 2 o más bebés y todo el entorno familiar también va a cambiar, ¿no? Que también son cambios no solamente físicos, sino emocionales y definitivamente es un tema súper interesante porque, como él decía, ¿no? Ha aumentado. Antes era 1 o 2%, ahora ya estamos hablando de un 3%, justamente por todos los casos de fertilización asistida que hay, ¿no? Y poder seguir ahondando en el tema es importante y nos da información para poder justamente poder seguir aprendiendo del tema en caso nos pueda pasar o algún familiar, ¿no? Algún conocido, algún amigo, amiga que pueda estar en esta situación de embarazo múltiple. Efectivamente, y sabes que yo quiero acentuar un poco lo que dijiste sobre la dinámica que se genera, que cambia. O sea, una cosa es tener un hijo y otra cosa es tener 2, 3 o más. La dinámica es como más adrenalínica, claro, calculo, ¿no? Debe ser los horarios, las compras que haces, tantas cosas que normalmente planificamos para uno y de pronto lo tenemos todo que duplicar. Tenemos que hacer un horario mucho más estructurado de repente para dar de lactar o esas cosas, pero yo estas dudas se las voy a pasar a nuestro invitado especial el día de hoy. Con ustedes, el doctor pediatra Roberto Somocurcio. Roberto, por favor, bueno, infórmanos. Uno pensaría que sí, ¿no? Tienes 2, compras doble. Tienes 3, compras triple. En verdad es muy pocas cosas que compras doble, porque si se ponen a pensar, generalmente los bebés sí, tienen todos los recursos necesarios de la leche materna y uno diría, ¿tengo que tener doble producción de leche? No, el cuerpo es muy mágico. De hecho, la producción de leche materna depende mucho de la succión. Claro. Entonces, si hay doble succión, la producción va a ser mucho mayor. La mama se convierte realmente en una máquina productora de leche materna y no en una máquina almacenadora, como muchas mamás creen, ¿no? No es almacenadora, porque si no, imagínense cómo serían los pechos de una mujer que tiene un bebé de 9 meses. Es imposible, no pueden almacenar tanta leche. Entonces, claro, la mama produce leche. Entonces, como hay succión, hay doble producción, por así decirlo. Pero sí hay que tener en cuenta algunas estrategias y algunos, digamos, trucos, como por ejemplo, no ponerse muchos horarios, tener tranquilidad, porque los bebés, así sean gemelos, van a tener ritmos diferentes. Claro, obvio. A veces uno dormirá y otro lactará, a veces querrán los dos lactar al mismo tiempo y tendremos que tenerlos como si fueran pelotas de fútbol americano, uno en cada pecho lactando. Y sucede, ¿no? O cada bebé tiene su ritmo. Uno lacta 10 minutos, el otro 15. Entonces, no hay una fórmula secreta para cuando son gemelares, ¿no? Por eso... Además, el estrés puede bloquear la producción de leche, Por creo, supuesto. ¿no? Y de hecho, la mamá tiene que estar muy tranquila, tener mucho soporte, hacer esa tribu que necesita para poder aguantar no solo la tormenta hormonal que ocurre postparto, si sea 1 o 5, ocurre una tormenta hormonal, sino también para enfrentar el hecho de que eso obviamente da miedo, ¿no? Si tienes un hijo y te pones un montón de cuestionamientos, ahora tienes 2. Claro. Y al mismo tiempo. Y puede ser, y además puede ser también que tengas en casa ya Así es. u otros hijos, ¿no? Por Entonces, supuesto. Hay cambios, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando llegan los mellizos al consultorio, los gemelos, Ajá. ¿no? O los trillizos? Ajá. ¿Cuál es el tipo de cuidado que deben de tener, o sea, desde el punto de vista pediátrico? Porque también hemos visto a veces, yo he visto, de hecho, hace poco, una persona que conozco que tuvo creo que son mellizos, no ¿Ya? estoy muy seguro, pero bueno, ya sean mellizos o gemelos, pero uno salió mucho más chiquito. Claro. Mucho más chiquito. Es más, se tuvo que quedar en la incubadora. Sí. ¿Eso es común? Sí. Entonces, ¿cómo se hace, no? Porque uno de repente dice, uy, no, uno va a ser... Y empezamos con esa predisposición a uno es más fuerte y otro es más débil. Claro, ¿no? claro, por supuesto. Eso ocurre y es bastante común, ¿no? Y yo voy a rescatar algo que dijo Chuen, ¿no? Aquí hay que individualizarlos. No son hermanitos gemelos y van a ser siempre iguales. No hay que compararlos. Me ha tocado también tener pacientes que una es más chiquita y la otra es mucho más grande. Unas gemelas que yo las quiero un montón, pero tienen una personalidad completamente diferente. Una piensa una cosa, otra piensa otra cosa. Entonces, como pediatra nos toca individualizarlos. Son hermanos, simplemente. Claro. Nada más, ¿no? Y no tienen más riesgo. Obviamente, el que es más pequeño habrá que controlar su talla, su peso, etcétera, pero es el riesgo que tendría cualquier niño pequeño. No por ser gemelo va a ser diferente a cualquier otro niño pequeño, etcétera. Entonces, aquí lo más importante es que se les trate por igual, que
que se sepa diferenciar que cada uno tiene características peculiares y propias y que aunque comparten muchas cosas en común, la carga genética, la microbiota intestinal, etcétera, cualquier cosa que se comparte, son diferentes. Qué interesante. Sí. Tú sabes que justo mis sobrinos, este par de gemelos, hijos de mi prima, claro, siempre, además son sumamente parecidos, ¿ya? Pero efectivamente, ambos tienen una personalidad diferente, ¿no? Uno es más pillo que el otro, ¿no? Los dos son súper cariñosos, pero tienen gustos diferentes y creo que es muy importante acentuar esta individualidad, ¿no? Este trato igual como ser humano, ¿no? Pero diferenciado en la particularidad de cada Así uno, es. ¿no? Sí. Y otra cosa que tenemos que acentuar son lo que ¿Nuestras? te gusta hacer siempre, por favor. Tírate al piso. Eso. Tus redes, las redes Hay que quemar con el sociales. sol. Tus redes, te iba a decir tus redes sociales porque en verdad parecen tuyas ya. Las redes sociales donde nos pueden seguir por ahí, nos pueden dejar dudas, preguntas, comentarios, temas que les gustaría que conversemos aquí, que toquemos. Y no se olviden que también tenemos canal de YouTube. Tenemos trillizos, canal de YouTube, Facebook e Ahí Instagram. está, Así ahí es. está, los 3 hermanitos. Muy bien. Bueno, ya saben, pueden escribirnos ahí y nos vemos el siguiente episodio. Cuídense muchísimo. Adiós.